Hola amigos, amigas, nuevamente en este taller de estructura poética donde intentamos un poco comprender esos recovecos del verso que hacen que la poesía sea bella y nos emocione. Nosotros también estamos emocionados porque nos escribía un grupo de personas en Chiloé que se están reuniendo sistemáticamente los días miércoles a ver este taller. Así que es harta gente creo que está reuniéndose ahí, ponen un computador y ven y analizan. Así que para ellos un saludo y hartos besitos y comuníquense con nosotros, vamos a estar encantados. Bueno, y para todos los que nos ven también, tenemos hartas visitas, estamos muy contentos. El otro día conversábamos, debe ser de lo poco que vamos a hablar sobre el contenido de la poesía, hablamos de poesía y política, ¿cierto? Eh, Y bueno, hoy día retomamos lo que tiene que ver con la forma, con el tema, con cómo se va construyendo el verso, ¿ya? Y justamente hace unos pocos días tenía una conversación y alguien me decía, oye, pero ¿para qué tanta técnica? Si la idea no es impresionar al lector, no es que el lector diga, oye, este tipo que hace esto, oye, este tipo que mide bien, este tipo que construye buenas metáforas. Y la verdad que le contestaba que la técnica no es para eso. Es más, la técnica, cuando uno escribe un poema, no debiera notarse, como no debiera notarse, no sé si bueno el ejemplo, la cocina de la casa. O sea, el plato tiene que llegar a la mesa independiente de lo que se hizo allá adentro. Y el lector, claro, tiene que degustarlo, ¿ya? La técnica se usa para lograr transmitir el mensaje, ¿ya? Porque la mayoría de la gente cree, y tiene razón, que la poesía es un mensaje de emoción, de amor, de ira, de pena, de cualquier cosa. Y efectivamente lo es, pero va mucho más allá. El mensaje, la emoción es imprescindible, pero es absolutamente insuficiente. Entonces, cuando nosotros queremos decir algo, en poesía y en lo que sea, o sea, tenemos que cuidar la forma, si vamos a hacer una carta, un mail, un correo, hasta en un WhatsApp, uno se preocupa un poquitito dentro de lo que, la rapidez de eso, de la forma y de no ser mal interpretado. Y en este caso, el caso de la poesía, obviamente que hay que agregarle la belleza del poema. ¿Mm? Eh, en esto, por ejemplo, yo quiero citar solo dos versos de Miguel Hernández que a mí me conmueven por la construcción, que estuvieron mucho tiempo, fueron un enigma. Ese del poema La Boca, y dice, el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. La verdad es que, bueno, creo que habíamos hablado por lo menos de este poema. La verdad es que cuando uno lee en la primera lectura, que es la lectura de como lector virgen, la lectura de la emoción, este poema lo emociona. Este par de versos, bueno, el poema entero. Este par de versos a mí me emocionaron mucho. Y luego intento descubrir cómo fueron escritos, por qué me lograron emocionar. Esa es la segunda etapa, es la etapa de la lectura creativa, de los que de alguna manera nos interesa la poesía, también logramos o intentamos meternos adentro, intentamos, como dijo Keats, destejer el arco iris, ¿ya? Entonces, eso, y la verdad que cuesta, y el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio, a mí me da la idea que se resuelve casi como una ecuación, que se resuelve como con una especie de regla de tres dobles, donde el labio de arriba es al cielo, como el otro labio es a la tierra, pero es una regla de tres que tiene cambiado los componentes. Es una cosa muy bella. Y obviamente que la maestría de Miguel Hernández lo hizo a propósito, no es casual. Así es como uno de alguna manera tiene que
hacer estas dos capas de lectura de la poesía. La primera, imprescindible, la capa de lectura donde nos emocionamos, donde nos gusta el poema. Puede que haya muchas lecturas entre medio, pero luego viene una lectura que es la lectura, como les decía, creativa, donde quienes queremos escribir, queremos conocer los secretos de la poesía, tenemos que ir de alguna manera desentrañando esos misterios, ¿cierto? Entonces de eso podemos resumir que en poesía no basta el qué se diga, es imprescindible el cómo se diga. El cómo se diga construye la poesía. El qué es un discurso y absolutamente legítimo, y si hay gente que quiere hacerlo también es muy legítimo, pero cuando nos adentramos ya un poco en un asunto más profesional, con ganas de trascender, cuando preparamos un libro, tenemos que estar preocupados de eso, ¿cierto? Una de las cosas muy importantes en poesía y en cualquier escritura es la puntuación, ¿cierto? Los signos y la ortografía. ¿Ya? A mí me ha tocado mucho conocer a gente que dice, no, si yo escribo sin puntuación y no me interesa la ortografía porque yo quiero transgredir. ¿Ya? Ante eso hay varias cosas. Lo primero que quiero decir, que por lo menos en mi concepto, para transgredir uno tiene que saber lo que transgrede. Por tanto, si uno va a transgredir en la puntuación, tiene que ser un experto en puntuación, o en ortografía tiene que ser un experto en ortografía, en lo que sea. Y la otra cosa es que cuando uno transgrede es para lograr algo mejor de lo que le daría el lenguaje convencional. O sea, es como cuando Picasso pintaba, antes de pintar lo que él pintaba, pintó a los grandes maestros. Correcto, claro. Entonces uno tiene que conocer, o sea, uno no puede, lamentablemente no puede transgredir lo que no conoce, sino es como estar en la guerra y hacer un ataque con los ojos cerrados. Claro. No se puede, ¿cierto? Uno, si va a transgredir, perfecto. A mí me gusta mucho la transgresión. Por ejemplo, me gusta mucho la transgresión que hace Cortázar, ¿ya? Pero Cortázar era un maestro, ¿ya? La idea de transgredir, y hablemos aquí de la puntuación, ¿cierto? Escribir sin puntuación no es un mero capricho. ¿Ah? No es porque a mí se me ocurre escribir sin puntuación, o, lo que es peor aún, no es una coartada a mi desconocimiento de las leyes de puntuación. A mí me da la idea que hay bastante gente que usa eso como coartada a su desconocimiento, ¿ya? Perdónenme, yo le he dicho varias veces acá, voy a ser pesado, pero la idea es que aprendamos. O sea, yo me acuerdo que tú en una de las clases que diste, tú dijiste, por ejemplo, que cuando hacíamos la métrica, aunque no tuviera puntuación, el hecho de poner una frase primero y cortarla aquí y después poner la otra palabra a la continuación abajo, ya era una métrica como una puntuación. Claro, o sea, bueno, ahí tenemos, porque eso puede ser con puntuación o sin puntuación. Eso tiene que ver con la métrica, y decíamos que cuando se dice hoy día el verso libre no tiene métrica, eso es una falacia. El verso Claro. libre tiene métrica, pero tiene una métrica que es exclusiva de ese poema. O sea, uno está acostumbrado a entender como métrica las formas tradicionales, convencionales, y siempre hablamos del soneto, de la décima, del romance, del haiku, e incluso hay muchas, el sej, la canción, la oda, que tenían sus métricas especiales, ¿cierto? Neruda viene un poco a romper y a llamarle oda a algo que no era oda, pero también él sabía muy bien exactamente, y resultan bellísimas. Bien, entonces decíamos que cuando uno trabaja sin métrica, tiene que ser un maestro de la métrica. Yo personalmente me atrevo muy poco a trabajar sin puntuación, ¿ya?
me atrevo mucho a trabajar sin puntuación porque eso tiene que tener una justificación, ¿ya? El texto, el poema es como un artefacto por donde el lector va a trepar. Entonces nosotros tenemos que darle las condiciones para trepar a través de ese aparato que creamos para que trepe, y además tenemos que saber para dónde lo vamos a llevar, si queremos llevarlo a un lugar exclusivo o a más de un lugar. Y justamente el escribir sin puntuación sirve para llevarlo a más de un lugar. Yo quiero leer, es re difícil leer algo sin puntuación, leerlo, digamos, en voz alta, porque uno igual hace las pausas. Voy a tratar de no hacer las pausas, de leerlo de corrido, ¿no? Esto es un textito de Adrián Rimondino, escrito en el libro Afanes en 1983. Es un escritor argentino. Nos han molido a palos, decía aquel petizo que se perdía en las calles brumosas. Decía palabras que se instalaban en la fuga mientras nos perseguían implacables el miedo, la muerte, nuestro propio esqueleto que se detenía por dolor. Decía aquel petizo que la esperanza es un pájaro que se escapa, que estamos viejos de golpe. Decía a puro corazón el curso a seguir. O sea, yo lo leí sin ninguna... como está acá, como está en el texto. Un texto de Marcelo Di Marco, también un tallerista argentino muy bueno, a quien rindo mi homenaje desde acá, he aprendido mucho. Y claro, no se entiende, pero ahora vamos a ir lento. Nos han molido a palos. Aquí debiera ir una coma. Decía aquel petizo que se perdía en las calles brumosas. ¿Ya? Pero como no hay coma, que se perdía. Después puede decir, en las calles brumosas decía palabras que se instalaban en la fuga. En la fuga mientras nos perseguían implacables. Nos perseguían implacables el miedo, la muerte. Cuesta seguir esto sin tener el texto escrito. Me hubiese gustado tener un PowerPoint o algo para ir viéndolo. Pero esa es la idea de un texto, que una frase, una palabra tenga valor tanto para hacia adelante del texto o hacia atrás del texto, y uno no sepa qué está diciendo. Decía aquel petizo que la esperanza es un pájaro que se escapa, que estamos viejos de golpes, decía. Entonces, decía, yo puedo, que estamos viejos a golpes, decía. Ahora yo tomo el mismo decía, después decía a puro corazón el curso a seguir. Y después puedo seguir. Es un pájaro que se escapa, que estamos viejos de golpe, decía a puro corazón el curso a seguir. O sea, hay muchas formas de trabajar sin puntuación, sobre todo la coma que es básica en esto. No sé si tan o más importante que el punto. A mí me da la impresión, pero esto es muy abuelo de pájaro, que es más importante que el punto. La coma existente o no existente. O sea, aquí, quien se atreva a escribir textos sin puntuación, que tenga muy claro lo que pretende, porque por cada coma que no escriba, está escribiendo 2 o 3 comas, como lo demuestra este texto. Y claro, les decía, no es una simple choreza, no es que uno diga, no, yo voy a escribir porque lo hizo Cortázar, porque lo hizo porque lo hizo este otro, claro, pero lo hicieron, ¿ya? Es lo mismo que pasa un poco con Bukowski. Bukowski, hay mucha gente que cree que ensartar 3 garabatos en un verso es escribir como Bukowski. Bukowski ensarta 3 garabatos en un verso, pero lo hace con mucha maestría y sus textos son verdaderos poemas. Tampoco quiere decir que si nos emborrachamos todos los días como Tagua vamos a escribir como Bukowski, ¿ya? Hay algunos que tienen ese concepto. Claro, hay quienes tienen ese concepto, pero eso forma parte de mi pesadez, amigas, amigos, pero creo que es fundamental decirlo, y lo hago con el afán de ayudar un poquitito. ¿Y qué? Perdona, pero porque yo tengo ese problema de los puntos y de las comas. Yo tengo sumamente buenas intenciones para escribir los poemas, pero siempre tengo que revisarlo y me cuesta poner en las comas y los puntos. ¿Existe algún ejercicio, alguna forma, por ejemplo,
para yo, cuando lo escribo después, leerlo y saber dónde va la coma? Mira, es que la coma no es una nebulosa tan grande. Hay 8 o 9 usos de la coma. Ya, entonces si uno se aprende no de memoria, eso yo no lo sé de memoria, pero se los aprende o los aprende a manejar, va a entender. Por ejemplo, el uso más corriente y más común y más conocido de la coma es aquel de la enumeración. Había vasos, botellas, sillas. Eso va separado entre comas. Eso lo usamos casi todo. Luego viene un uso de la coma que es muy bonito, que es el vocativo. ¿Ah? Si yo te escribo a ti, te digo Nedasca, coma, ayer te vi pasar por tal, me estoy refiriendo a ti, te estoy hablando, ese es el vocativo, te estoy evocando o convocando. Ese es un uso de la coma, ¿ya? El otro uso de la coma es para separar frases explicativas, ¿ya? O sea, vale decir, estos libros, que son algunos de los que tengo, están sobre la mesa. Entonces, si yo digo, esto, que son algunos de los que tengo, es una frase explicativa. ¿Ah? Solo explica, pero si yo esa frase la puedo extraer, que son algunos de los que tenga, y me queda coherente. Estos libros están encima de la mesa. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos... ¿Cómo están encima? Claro, ahí tenemos... Claro, eso es para intercalar una frase explicativa, que también se puede hacer casi como una cuestión de gusto, también con guiones, encerrar esa frase explicativa entre guiones, ¿ya? Hay gente que no lo soporta, hay gente que le gusta mucho. Yo lo uso cuando ya tengo un textito recargado de coma, entonces prefiero variar un poquitito, no sé si estará muy, muy correcto. Otro de los usos de la coma, que es muy bello, que es cuando se reemplaza al verbo. Por ejemplo, yo puedo decir, este libro fue leído por 5 personas. Este, coma, por 4. ¿Ya? Entonces, esa coma me está reemplazando al fue leído que ocupe acá. ¿Ya? Esos son unos. Bueno, hay unos pocos más, ¿cierto? Son unos de los usos de la coma. Entonces, claro, cuando uno va entendiendo eso, puede de alguna manera entender cómo hacer un texto y qué va a lograr, qué va a querer, porque te decía antes, es importante que cuando uno transgrede haga una cosa mejor de lo que estaba, sino para qué transgredir, quedémonos con lo que está. O sea, no sé si yo voy a inventar un sándwich que sea mejor que el chacarero, si no invento nada. Sí, te lo entendí. Claro, es un poco eso. Y una vez le decía a alguien por ahí, oye, si tanto quieres prescindir de las comas, de la ortografía y de los signos, piensa también que sería bueno que prescindieras de las vocales y las consonantes. Pero son mis pesadeces. Claro. ¿Cómo estamos con esta grabación? Digamos, 18 minutos. Ya. Entonces, bueno, decíamos delante que el poema tiene que ser esta especie de aparato por donde trepe el lector y por donde converse con el autor. Poema nunca, ningún texto está terminado hasta que se lee. Eso parece ser como una frase bonita, parece ser de perogrullo, pero es así. Y mira, converse, converso, o sea, se produce un ping-pong de versos, que es una conversación, de versar, de hablar. Entonces el poeta tiene que otorgarle las facilidades para que el lector trepe a través de este texto, vaya subiendo en la emoción que él quiera llevarlo, en la emoción que él necesite llevarlo, o bien le puede dejar una libertad amplia para que el lector se vaya por donde quiera. Pero dejar libertad amplia es harto trabajo.
no es escribir cualquier cosa para que el lector se le ocurra cualquier cosa. Eso es lo que voy. En la poesía hay que ponerse el mameluco, ¿ya? Uno tiene que trabajar mucho, porque uno cuando uno tiene ese texto original que salió de la inspiración, ese es apenas el punto de partida, no es la meta, es una piedra que tiene más o menos una forma, pero luego viene el cincel grueso, después la gubia más delgadita, después la lija, esto, lo otro, ponerlo, levantarlo al trasluz, decir, esta palabra aquí me está llevando a donde yo quiero, no, esto otro me está sacando, este ritmo, por ejemplo, un ritmo demasiado rápido, por un pam, 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 no tiene que ver con una emoción que es lenta, es de reflexión. Entonces, por tanto, voy a tener que cambiarme un poquitito de acento, voy a tener que quitarle colorido a algunas palabras que están mucho, o voy a tener que agregarle colorido. ¿Te das cuenta que lo decíamos creo que en la primera clase, esto de que las palabras miren para el mismo lado? Eso es importante. Si aquí no es... Sí, no es del caótico. cuchillo. Sí, del cuchillo y de la guagua, claro, Sí, ¿cierto? bueno. ¿Ya? Si aquí esto no es tan caótico, incluso la numeración caótica tiene que ser ordenada. Porque si yo estoy tirando una enumeración caótica y voy a decir autos, libros, botellas, espárragos y cosas así, como sería una enumeración caótica, no puedo poner espárragos y alcachofas. Porque ya estamos deja de ser caótica porque tenemos dos productos vegetales levemente parecidos, entonces deja de ser caótica. Por tanto, la enumeración caótica también, las palabras tienen que mirar para el mismo lado. ¿Y cuál es el mismo lado? Es que están mirando todas para distintos lados. Es como paradojar, pero se entiende, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Eso es un poco lo que quería contarles de esto, ¿cierto? Del trabajo. O sea, siempre, en todas estos encuentros virtuales que estamos haciendo, yo les quiero insistir en que esto es trabajo. Y los grandes maestros trabajan mucho. Y muchos, cuando ya son grandes maestros, llegan y tiran el papel. Pero sucede que la estructura está en la cabeza, el filtro está aquí, salió un poquito antes. Y a todos nos ha pasado que estamos escribiendo y nos detenemos. No, voy a poner esta otra palabra. Que es lo mismo que estuviera escrito y se hace un borrón y se cambia. Es exactamente lo mismo, lo único que fue un poquitito antes no alcanzó a caer en el escrito. Entonces, trabajar, amigas y amigos, trabajar, porque el poema no es gratis. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere decir, yo voy a expresar mis sentimientos, tengo libertad de hacerlo, y obvio, yo no me voy a oponer a esa libertad, muy por el contrario, he luchado toda mi vida por esa libertad, ¿ya? Pero vamos a tener que clasificarlo, si es que no clasifican el poema, lo vamos a tener que clasificar en la epístola, en el diario de vida, en cualquier otra cosa. Pero si queremos clasificarlo dentro del poema, sobre todo si queremos publicar un libro de poemas, hay que trabajar y hay que trabajar. Bien, habíamos hablado en un par de sesiones anteriores de que el verso libre no es una ruptura del verso clásico, sino que es una evolución. Una bendita evolución, por una parte, porque efectivamente nos da más libertad, pero por otra parte nos obliga a construir con nuestras propias herramientas, con nuestros propios medios, la poesía. Cuando se hace, y voy a decir cuando se hacía, yo sé que se sigue haciendo actualmente, cuando se hacía un soneto, el poeta tenía un molde, ¿cierto? Un casillero en el que tenía que ir metiendo ideas y palabras, y estaba hecho. Hoy día somos libres, no tenemos ese molde, pero corre por cuenta nuestra cuando escribimos hacer que la poesía suene, que la poesía cante y obviamente que la poesía emocione, ¿ya? Es bien importante
para entender cómo fue desarrollándose el verso libre, cómo fue evolucionando el verso a llegar a ser verso libre, que conozcamos los versos clásicos. Es más, es importantísimo que ojalá intentáramos escribir en alguna forma clásica, ¿ya? Los más fáciles, por así decirlo, todo de facilidad o dificultad tiene que ver con las personas y su propio ritmo, pero los que generalmente se encuentran más fáciles son el romance y el haiku, que lo hemos hablado acá, ¿cierto? Pero también sería bueno que intentaran con sonetos. Yo sé que hay mucha gente intentando el soneto. Es complicado, claro, pero sí, pero hay que hacer el soneto, hay que hacer la décima, ¿ya? Porque aunque esos versos que se escriban vayan al papelero, no importa, pero eso nos suelta en la mano, nos obligan, nos contriñan y nos apretan. Entonces, en esa dificultad, en ese medio metro cuadrado en que nos estamos moviendo, si logramos movernos un poquitito bien, después cuando salgamos al sector más amplio que es el verso libre, nos vamos a poder mover con mucha mayor facilidad. Inténtenlo como ejercicio. Alguna de la gente que me conoce puede pedir, porque aquí vamos a hacer un pequeño análisis del verso, pero podemos conversar después más detenidamente, porque es largo y nunca se termina de explicar, ¿ya? Entonces, lo que les quería contar respecto al verso clásico. Lo primero es medir las sílabas. Ya lo vimos un poquitito, ¿se acuerdan? Que hablamos de sinalefa, dijimos que las sílabas gramaticales no eran lo mismo que las sílabas métricas, aunque a veces coinciden. Y yo tomaba también el romance de Barco y Junco de Oscar Castro, que me gusta mucho, y por aquí tengo a ver. Esto parte con el verso que es el Junco de la Ribera, ¿ya? Esto es un octosílabo, ¿cierto? Esto lo estamos haciendo como repitiéndonos, pero creo que siempre es importante repetir, ¿ya? Bueno, en este caso, y a simple vista, yo veo que las sílabas gramaticales coinciden perfectamente con las sílabas métricas. Las sílabas métricas son golpes de voz. Entonces, el, jun, co, de, la, ri, be, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y no tuvimos que hacer nada, ¿ya? No tuvimos que hacer nada. En este caso, y es una simple coincidencia, y que no es tampoco tan escasa, si coincide mucho, las sílabas métricas coincidieron con las sílabas gramaticales, por eso elegimos este verso. Luego vamos a tener y hacia el cielo yo escribo muy rápido y le agoto, esto no es tan agotado, le agoto lo que está encima del lápiz. Curva, ¿ya? Y hacia el cielo se curvaba. Aquí primero vamos a medir entonces las sílabas gramaticales, que la gente cree que suele confundir. Entonces, gramaticales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Tenemos 9 sílabas gramaticales. Y ahora vamos a medir las sílabas métricas. Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso me estaba pareciendo raro, ¿ya? Tenemos 10 sílabas gramaticales, ¿ya?
Ya, es que hay dos sinalefas. Ya, entonces, con esto aprovecho de explicar bien lo que es la sinalefa. La sinalefa es la fusión. Cuando hay dos vocales juntas, no siempre que hay dos vocales juntas, porque cuando la que está en segundo término empieza acentuada, se rompe la sinalefa. Es cuando, y no siempre, porque aquí vamos a leer ya. Entonces, son golpes de voz. Es muy fácil aprenderlo por golpes de voz. Nosotros vamos a decir aquí, ya, ciel, cie, lo, se, cur, va. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos casos de sinalefa. Ya. Que uno lee ya. Uno siempre dice ya hacia el cielo. No dice y hacia. No para. Dice ya hacia el cielo. ¿Ya? Podría ser una o hacia el cielo, pero diríamos lo mismo, wa. Incluso hay un error por ahí cuando uno dice wa, o hacia el cielo, o sea, pero es todo para darle un poco de facilidad a la lengua, ¿ya? Y hacia el cielo, y hacia el. Ahí uno suele comerse la A. Y puede decirlo también con la A, pero hacia él, pero es un golpe, y hacia él. O puede comerse la A con hacia el cielo, que es un poco lo que solemos hacer. Cuando alguien dice que tiene mala o buena dicción, tiene que ver mucho con estas cositas. Quien se come esta A tiene mala dicción. Quien la pronuncia, aunque sea en un propio golpe, tiene buena dicción. Una de las cosas. ¿Ya? Entonces tenemos que este fenómeno de fusión que nos deja una sola, esto se llama sinalefa. ¿Ya? Sinalefa. Y se cuenta por una. Incluso puede haber tres. Puede haber tres. Voy a inventar algo, no lo tengo, pero voy a inventar algo que dice. Yo no sé si la cámara capta bien. Sí, se ve clarita la letra. Venga a almorzar. ¿También lo habíamos explicado esto? Sí, yo me acuerdo. Claro. ¿Cómo lee uno acá? Dice, venga a almorzar. Sí. O sea, eso hace una sola sílaba métrica, un solo golpe de voz. Venga almorzar. Eso es la sinalefa. Ahí es donde se nos confunden algunas cositas, donde todos tenemos. Hoy en día está, y afortunadamente yo escribo décimas, afortunadamente está muy de moda la décima. Alfonso está haciendo un bello taller de décimas con la alternativa. Sí, él nos pasó la sinalefa. Sí, y eso le complica a mucha gente. Yo he visto gente que escribe, que publica décimas, pero a mí me suena mal. De repente me voy a montar, claro, y no tomó en cuenta este fenómeno y contó sílabas gramaticales por sílabas métricas, ¿ya? Eso es complicado. Eso es complicado. Entonces cuando se nos junten dos vocales, en este caso la I vale como vocal, cuando se nos junten dos vocales, pensémosla, busquemos y pensamos cómo lo decimos. Si lo decimos en dos golpes, hay que separarlo, hay que contarlo por dos. Pero si lo decimos con un golpe de voz, no se separan, ¿ya? Pero eso no es todo. Es más complicado. Es más complicado todavía. No, sí. No. Es más complicado. Una vez que tenemos resuelto todos los problemas de sinalefa, tenemos que ver los problemas o la ley del acento final. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. En este caso, hacia el cielo se curvaba, es un verso grave. Se dice verso grave o verso agudo o verso grúculo, depende de la última palabra. La orden gramatical. Claro, el último es el último verso, o sea, el último acento está ubicado en el penúltimo lugar, por tanto es grave, ¿ya? Y por tanto no modifica nada para acá.
porque el acento te modifica el largo del verso. Entonces yo voy a inventar un octosílabo ahora donde se modifique ojalá harto. Dice a ver, de pronto un chancho voló. Esto es un poco de la poesía popular. De pronto un chancho voló. ¿Ya? Entonces, primero vamos a contar la sílaba. Hoy vamos a ver si es un octosílabo o no. Entonces tenemos de prontun. Tenemos una sílaba. Chancho voló. Entonces, vamos a ver la magia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Y por qué nos suena? Porque está acentuada en la última... Porque está acentuada en la última sílaba, por tanto es un verso agudo. Y los versos agudos tienen una fuerza muy grande que dejan una especie de sílaba volando acá. Sí. O sea, no sé si o muchos tienen que haber escuchado, hay unos poemas cortados en el Quijote, la presentación del Quijote, Cervantes juega con eso, y la Violeta Parra por ahí en una canción que hoy día no me acuerdo, pero el folclore se da mucho, que cortan, ¿ya? Si yo dijera este verso, y hacia el cielo se curva, sigue teniendo 8 sílabas. Sí, porque está acentuado en la última. Porque está acentuado en la última. Sí. Entonces, la ley del acento final dice que después del último acento se cuenta uno y solo una y solo una, ¿ya? Una sílaba. Entonces de pronto un chancho voló que tenía, y aquí es complicado porque mira, tenía 8 sílabas gramaticales, pero 7 sílabas métricas, y las 7 sílabas métricas, que son las que dan la medida, por ser aguda, corresponden a un octosílabo. Espero que les quede claro. Si alguien quiere profundizar en esto, vea mañana el taller de Alfonso o consúlteme a mí me encanta hablar de esto, así que no voy a tener ningún problema. ¿Ya? Tenemos. Ahora vamos a hacer el ejemplo con esdrújulo. Y vamos a inventar un verso esdrújulo. Y ese verso esdrújulo va a ser de... Voy a hacerlo más grande para que vean bien. ¿Te acuerdas cuando cantábamos? Nunca he cantado. ¿En la ducha? En la ducha nomás, y eso, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a medir primero, así rápidamente, sílabas gramaticales. Gramaticales primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Pero esto es un octosílabo, ¿ya? ¿Ya? Porque las sílabas gramaticales no tienen nada que ver. Yo estoy insistiendo en medirla justamente para señalar las diferencias, ¿ya? Entonces, ahora vamos a contar las sílabas métricas. Te acuerdas cuando cantábamos. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Pero por qué es un octosílabo? Porque por alguna razón de matemática, y esto, ojo, estas son, no es que un caballero se haya sentado con otros a decir, mira, le vamos a decir a los poetas que tenemos que hacer. No, estas son cuestiones matemáticas, de vibración, de música, son
Estos no son inventos, son descubrimientos, ¿ya? Ya, eso que quede es por el sonido. Es por el sonido, es por la musicalidad. Esta sílaba, cantábamos, ¿con qué la vi estoy? Cantábamos, se pierde. Se pierde. ¿Mm? Entonces uno dice, ¿te acuerdas cuando cantamos? Cuando cantamos. Esto, lo del medio, se tiende a perder. Como dice que la rima, y tiene que ver con va desde el último acento hasta la última sílaba, ¿ya? Eso se pierde, que uno lo pronuncia tan débilmente, no sé explicarlo musicalmente, no soy músico, si alguien es músico puede ayudarnos, o a lo mejor Alfonso sabe mucho más, no, a lo mejor Alfonso sabe mucho más que yo de esto, podría tal vez explicarlo con más fuerza, ¿ya? Pero esto es lo que se pierde, no se pierde la última, ojo, se pierde la penúltima. Entonces acá tenemos entonces, se cumple la ley, que después del último acento, y eso es lo que quería decir, se cuenta una y solo una. ¿Ya? Eso es respecto a la métrica. Chicos, chicas, yo sé que es complicado, pero hoy día tenemos la gracia de tener Google, tenemos la gracia de tener libros y tenemos la gracia de tener algunos amigos que algo se manejan, unos más, otros menos, pero podemos ir conversándolo. ¿Y para qué les digo esto? Para que ustedes intenten hacer un ejercicio, escriban una décima, escriban un soneto, como les digo, no lo escriban para ganarse el premio Nobel, escríbanlo para ejercitar. Yo no sé si todavía le hacen palote a los niños. Nosotros no alcanzamos a hacer palote cuando íbamos en... A mí me lo hacían. A ti te hacían hacer palote. Ahora no sé, mis hijos chicos. Claro, bueno. A los más viejitos, háganlo como cuando hacíamos palote. Nada más que eso, ¿cierto? Ya. Ahora entonces, finalmente, quiero que veamos algunas cosas que tienen que ver con la rima. ¿Ya? La rima es bien fácil, no obstante, hay que saber unas dos o tres cosas de ella, ¿ya? Primero, rima. ¿Por qué siempre pruebo los lápices y después resulta que están mal? Rima. Saco todos los lápices, boté, bueno, o sea, rima. Entonces tenemos dos tipos. Una rima vocal y una rima consonante. Consonante o asonante le llaman también, ¿ya? Si se encuentran en un texto, para efectos de rima, consonante y asonante es lo mismo. ¿Ya? Ah, no, perdón. Perdónenme. Vocal o asonante, acá arriba. Ah. ¿Ya? Estaba en un clase error, ¿ya? Me ponen nervioso ustedes. La rima vocal respeta, a ver, rima vocal es semejanza de sonidos a partir del último acento. Bueno, no sé si estará de más explicarlo, aunque a riesgo de ser también más pesado todavía, pero cuando hablamos de acento en rima no estamos hablando de tilde, estamos del acento vaya o no vaya marcado, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, en la rima vocal solamente coinciden las vocales. Por ejemplo, uno puede decir pala y le rima con nada. O con granada, si queremos decir algo más. Ya, o con granada, bala con granada, ¿ya?
Esa es una rima vocal. Si se dan cuenta, las consonantes no están... marquemos los acentos. ¿Ya? A partir del último acento hay semejanza, pero las consonantes no están, no entran en el juego. Solamente las vocales. Solamente las vocales. Por eso se llama rima vocal o asonante. ¿Ya? Luego, tendríamos que tener una pizarra más grande, pero bueno. Luego tenemos la rima consonante, en que tiene que rimar todo a partir del último acento, ¿ya? Entonces, si yo digo globo, este va a ir fuera. Lo voy a despedir a ese. Si yo digo globo, tendría que rimar con el acento. Con lobo, ¿cierto? Lobo. Entonces ahí me da consonante. Ovo. A partir del último acento son idénticas. ¿Ya? Si yo quisiera hacer una rima, por ejemplo, los romances, esto que leímos de Barco y Junco, los romances son con rima asonante, no pueden ir consonando, tienen que ir cambiando, ¿ya? Si yo quisiera rimar globo de manera asonante, podría poner loro. Entonces sería asonante o vocal. ¿Ya? Porque ahí no me están rimando o sea, no son las mismas, no riman las consonantes. No son las mismas las consonantes. ¿Ya? Eso es. Ahora, en la rima, y esto como... En la rima consonante hay una sola forma de hacerlo. ¿Ya? Una sola forma y no hay otra. O sea, a partir del último acento, todo igual. En esta puede cambiar mucho, porque por ejemplo, globo, loro, todavía suena bastante parecido. Pero por ejemplo, si dijéramos loto o flojo, como que se aleja bastante más, por una razón de oído, se aleja bastante más la rima. Sin embargo, sigue siendo rima asonante. ¿Ya? Entonces, para la rima consonante hay una sola fórmula que es la precisa. Para las otras rimas hay muchas fórmulas y unas parecen rimar mejor que otras. Aunque todas técnicamente riman lo mismo, pero a oído unas riman mejor que otras. ¿Ya? Otra cosa importante que me ha tocado ver. La rima es igualdad o semejanza de sonidos a partir del último acento. A partir del último acento, o sea, incluido el último acento. Porque a mí me ha tocado ver gente que pretende rimar abre con cobre. Ahí no hay rima. Porque los acentos están acá y ya la igualdad o semejanza no está partiendo desde el último acento, está partiendo después, entonces no hay rima. Abre y cobre no riman. Ya. Ni tampoco no sé qué podría ser ocurre, por ejemplo. Si quisiéramos rima asonante, ocurre, tampoco rima. Porque a partir del último, no está considerada la igualdad o semejanza desde el último acento. ¿Ya? Ya. Entonces, el último acento, ahí partimos buscando la rima. ¿Ya? Eso que quede bien clarito. Es bien importante saber que todo esto que hemos conversado, los poetas populares de nuestro país hasta hace muy pocas décadas, la mayoría eran analfabetos. Y todas estas leyes de la rima, de la sinalefa, del acento final y de la construcción, las manejaban de memoria, por puro oído. Sí. Si tú le hablabas
qué era un acento, qué era una sinalefa, qué era consonante, qué era asonante, no tenían idea. Pero ellos lo hacían perfectamente bien, componían de memoria, tenían 100, 200 poemas, versos le llaman ellos al poema, 100, 200 versos, y más encima se aprendían los de sus amigos, y todo de memoria. Y no había, como te digo, no sé si la mayoría, pero un número importante de poetas populares era analfabeto, y seguramente algunos de ellos siguen siéndolo. Me parece que se ha avanzado un poco en eso, en la alfabetización, pero es así, o sea, esta cuestión no es un conocimiento académico, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Es un conocimiento lógico de la matemática, de la música, ¿cierto? Es la vibración del verso. Eso, decirles entonces, retrocediendo, que todo lo que hagamos por mejorar nuestra técnica es muy bienvenido, porque la técnica no es para lucirla, es para ocuparla, es una herramienta. El poema yo no lo voy a vestir de técnica, lo voy a construir técnicamente, pero técnicamente no para que digan, oye, este que es técnico, que sabe harto, no. Ojalá no se den ni cuenta de la técnica que ocupé, pero esa técnica me sirva para potenciar el mensaje, potenciar la intención de emocionar, como decía con el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Esos son un par de versos que emocionan, que están llenísimos de técnica, que son pura técnica, pero que uno no lo sabe, a uno le llegan, ¿ya? O sea, cuando se detiene a pensar, puede analizarlo. Yo quería, en esto de la lectura creativa, y ya un poco para finalizar, también habíamos hablado del poema de Parra, del hombre imaginario, sí. ¿ya? Y que ese verso a mí me sorprende, y también lo he dicho, yo sé que me estoy repitiendo mucho, pero lo hago conscientemente, ¿ya? Me sorprende mucho que tanta gente haya o no haya sido capaz de entender realmente ese verso, porque cuando Parra dice, yo soy el hombre imaginario que vivo en una casa imaginaria con cuadros imaginarios, yo no me lo sé, y si yo no es imaginario y todo esto y todo imaginario, y bueno, luego la persona que lo deja al parecer y habla del dolor, entonces yo estoy aquí con el dolor y sigo en esta casa imaginaria con los cerros imaginarios y todo. Pero el dolor es lo único que nos lleva la palabra imaginario. Entonces, a partir de una palabra que no está, Parra construye todo ese inmenso poema. Y ese poema, muchos creen que es un poco por quebrarle la mano a Huidobro con esto del adjetivo, pero no, el adjetivo, y tal vez sí, también juega eso, yo creo. Parra era muy chacotero, así que juega eso. Pero la gran gracia del poema está en el único verso que no tiene la palabra imaginario, y es el dolor. Y eso, cuando leemos ese poema, con ese conocimiento nos sobrecoge. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, chiquillos. Hay talleres, ¿cierto? Está la alternativa que se reúne, ¿cierto? Está mi taller, yo no sé si tú me dejas hablar de Sí. de talleres andamio, que nos reunimos los días miércoles en la Sociedad de Escritores de Chile, que trabajamos harto, hacemos muchas cosas para afuera, pero también hacemos muchas cosas para adentro en cuanto a revisar textos y todo en buena. Y lo otro bien importante, cuando alguien les critique un texto, por muy mal parado que salga el texto, no se enojen, agradézcanselo. Esa es la persona que les está ayudando. La persona que les dijo, uy, que está lindo, pero sabe que no está tan lindo, no les está ayudando en nada. La persona que les dijo, mira, esto aquí, por acá, tal vez pudiste haberte ido para allá, esa persona les está ayudando de verdad. Así que por favor, agradézcanlo. El poema se parece mucho a un hijo, pero no es un hijo al que le estén descuartizando. Al contrario, a lo mejor es un hijo al que le están robusteciendo con esa crítica. Así que nos vemos la próxima semana, ¿cierto? Con nuestra próxima clase, que ya les contaré de qué se tratará.